Arte, cultura, deporte, sociedad. Aquí comienza, entre comillas, comunicación que no discrimina. Un análisis profundo a los temas de actualidad, arte, cultura, deporte, sociedad. Aquí comienza, entre comillas, comunicación que no discrimina. Hola, feliz jornada. Soy Milton Vargas Toscano, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Seccional Quindío. Y esto es, entre comillas, comunicación que no discrimina. Como cada que se requiere, en cualquier instante, por ahí decía el abuelo campesino, cuando se requiera. Así es, entre comillas. Por lo tanto, un cordial y fuerte abrazo digital a todos los videos seguidores y amigos de esta casa mediática que origina desde la Casa Magro en la carrera 13 16 15, dice en la puerta. Allí queda Casa Magro y aquí queda la sede de Proyectar AXN, la nueva propuesta mediática y digital para que todos los quindianos escuchen las noticias, los comentarios, los sucesos y todo lo que ocurre en la región Cuyabra, igualmente en el departamento, en la nación. Y gracias a la señal digital, pues en el planeta entero. De modo pues que bastante feliz, la sensación térmica está, llamémosla, deliciosa, unos 26 grados centígrados, el día un poquito sombreado, pero el sol está ahí, latente, esperando El asomar sol su nunca se rostro. va, Milton. Sí, ese está ahí pendientico, está, no diríamos como en la costa, el doctor Solano abrió las puertas de su consultorio, pero sí, ya estamos acá, hoy bastante contento, mi compañero de mil batallas, Javier Pineda Oviedo, periodista de la Asociación Colombiana de Periodistas Seccional Quindío, periodista especializado en medio ambiente. Y para mí es un gusto tenerlo acá en el estudio porque a partir de hoy ingresa al staff de periodistas con su programa Simbiosis y ya nos va a contar que sea el mismo Javier quien se presente con la bienvenida, compañero, y un fuerte abrazo. Bueno, Milton, es para mí un placer escuchar mi nombre de parte suya en este canal. Hace rato que estaba alejado de los medios, es mi reencuentro otra vez con estos importantes medios para comunicar, intercambiar, compartir y todas estas cosas que nos deben unir para un buen vivir, para que hagamos algo por esta vida, porque la vida no se trata de vivirla, se trata es de disfrutarla, y para disfrutarla debemos de gozar de un ambiente sano, no como norma constitucional, sino rebasando esa norma constitucional, por encima de la norma constitucional, debemos vivir bien y plenamente. La Biblia dice, hay que gastar la vida, pero hay que gastarla bien. Entonces, está consagrada el derecho a la vida en la Constitución, en las normas. Entonces, hagamos del ambiente un espacio que nos haga grata la vida. Me llama la atención, Javier, que no utilizas el término medio ambiente. Y yo lo comparto porque el ambiente no es medio, es ambiente total. Sí, claro. Eh, Esos términos van cogiendo fuerza por las redes sociales y por algunos creadores de contenido que hablan simplemente a topa tolondra. Y ayer había aquí un invitado que decía, un filósofo, Álvaro Pedraza, mencionaba que él no está de acuerdo con el término derecha e izquierda, porque son términos ya rebasados. Simplemente que el bombardeo de los medios de comunicación y de las redes
al buscar crear polarización, ha dividido la sociedad política en izquierda y derecha. Y eso es mucho más profundo, son términos ya rebasados, pero lamentablemente ahí están y hay que Claro, claro, seguirlos Milton. usando. Lo que pasa El es de que medio ambiente igual, es ambiente, hay que hablar es del ambiente, un ambiente, ambiente sano, un ambiente agradable, un ambiente colectivo por el cual luchar, en fin, digamos, todas estas manifestaciones, pero no es sí, medio ambiente, sí. es el No, ambiente. ahora un amigo me decía, usted hablan de medio porque a usted le pasó que uno siempre busca la media naranja, pero cuando usted encontró la media naranja resulta que no era dulce, era ácida. Sí, y me decía eso. Entonces yo me puse a reflexionar un poco y dice, no, si la otra media naranja es ácida, pues hay que convivir con ella. Ácida porque hacemos parte de un todo. Entonces no es la mitad de ella ni la mitad mía, no, es de todos. El problema de la izquierda y la derecha en la parte ambiental, pues el término de derecha e izquierda viene desde Francia, por allá cuando se hablaba de derechos humanos, por allá en 1500, si no estoy mal, que hablaban los jacobinos y Rousseau con la parte, con las, con los sectores terratenientes, con los seguidores del rey, que los seguidores del rey se sentaban a la derecha del parlamento y los opositores al rey a la izquierda. Entonces ahí aparece que de la derecha y la izquierda. Es decir, la derecha actual fue a la izquierda de esa época. Ahora a esa la derecha le ha salido una oposición. Ahora estamos hablando de oprimidos y opresores, de quienes someten y sometidos. Entonces estamos hablando de otro lenguaje. Ya no hablamos sino en política hablamos de neoliberales, porque ya los liberales y conservadores tradicionalmente como era, el liberal era el industrial, pues, partiendo de ese concepto de liberalismo. Eran los oficios liberales, o sea, los oficios libres. Los conservadores eran los terratenientes, los pegados a la tierra, los agricultores. Entonces eso ya se diluyó. Eso aquí vemos que hay liberales que son terratenientes y terratenientes que son industriales. Entonces ese concepto ya como que ha ido desapareciendo, ha caído en desuso. Nosotros aquí hablamos de liberales y conservadores por una tradición política, porque ya desde el santanderismo y los liberales hablamos de eso. Fueron los fundadores de los liberales, pero ahora tenemos que hablar en otro lenguaje político entre neoliberales y los opositores al neoliberalismo. Llámense socialistas, llámense socialdemócratas, llámense comunistas y todo lo que se oponga al neoliberalismo. Es decir, los librecambistas, los del mercado y los otros que son más conservadores y hacen como que fluctúan y hacen una amalgama de cosas para que la sociedad funcione mejor. Es el caso de China. China se dice que es socialista, pero China mezcla en su economía el mercado de capital. Ellos tienen una economía de mercado de tipo socialista, bajo el régimen socialista. Entonces no es propiamente un capitalismo, sino que es un socialismo, ¿cierto?, de libre cambio. Pues parece contradictorio, pero el capital allá cumple una función social, que eso es lo que debía cumplir en toda parte. Entonces, por eso es... Interesante, interesante tema, Javier. Videoseguidores prometido con el filósofo Álvaro Pedraza y con Javier Pineda Oviedo. En un futuro, entre comillas, vamos a decantar paso a paso qué son las izquierdas y las derechas, que nos quede así como en una cartilla de coquito, digerible, porque la verdad es algo más allá Sí, sí, de lo normal, sí, de lo parece, normal. es un problema Es interesante tema. El problema es que nosotros, la escuela, y voy a decir, no, pues no es las palabras que pocas veces se escucha. La escuela, o sea, la educación, está diseñada para sostener el estado de cosas. Es decir, la escuela en Colombia está diseñada para sustentar la sociedad actual,
como está hecha. Por ejemplo, en China la sociedad, la escuela cambió de una escuela feudalista con la revolución maoísta a una escuela de tipo social. En Cuba la escuela es más de tipo social, no es una orientación capitalista. En Europa también conserva ese arraigo capitalista, es decir, la educación está hecha para reproducir el pensamiento del Estado. Entonces, y ese fenómeno hay que cambiarlo, esos paradigmas hay que modificarlos. Tenemos que acomodarnos a otras cosas, a que nos acostumbremos, aprendamos a leer. A nosotros no nos enseñaron a leer, sino que nos llevaron a repetir, a repetir. Yo medio aprendí a leer, curiosamente, por una novia. Las mujeres lo cogen a uno y lo vuelven un 3, o lo mejoran o lo empeoran. Pero a mí me enseñó a leer ella, y yo por ahí mis conocimientos se los debo a ella. Y es un género que desafortunadamente nosotros discriminamos también. Entonces el tema es un poco complicado porque tiene muchas aristas que tocar. Viremos la conversación hacia una de las especialidades de la sociedad que más le gustan a Javier Pinedo, y es el ambiente. 57 quebradas, 56, 57 53 en Armenia. en Armenia, Perdidas, 53 perdidas, perdidas. Con un fallo del Hasta Consejo de Estado. hasta hace unos 15 años, 416 colectores de las diferentes comunidades vaciaban ininterrumpidamente, sin ningún centro de potabilización, esas aguas servidas a las quebradas. Y obviamente llegan a los ríos. Caótico. ¿Cómo está el panorama hoy? Hoy, ay. Bueno, hay una sentencia que habla de la recuperación de esas quebradas que fueron asesinadas. No fueron enterradas, fueron enterradas vivas. Es decir, es un tipo de masacre. Tenemos un río Quindío con derechos, pero esos derechos, como lo he dicho yo y se lo decía un amigo, los derechos no existen si no los ejercemos. Yo tengo derechos porque los ejerzo. Si yo no ejerzo mis derechos, ese derecho yo no lo tengo. Para mí no existe. Entonces, el río Quindío, nosotros somos los encargados, como es nuestra fuente principal de agua. Y 500 metros donde está la captación de aguas para el consumo humano, antes de la bomba de captación, está la Petar de Salento, es decir, donde llegan las aguas negras servidas del municipio de Salento, y esas aguas van abajo y por norma está prohibido, pero nosotros tenemos que tratar esas aguas servidas para el consumo. Inclusive se ha datado. El exdiputado Luis Carlos Serra hizo una publicación hace unos años donde en la CRQ el caudal de agua tenía un alto índice de carbono orgánico. El carbono orgánico, dirán ustedes, pues eso es carbono. No, pero el carbono orgánico es un índice de la potabilidad y de la presencia de materia fecal en el agua. Es decir, cuando el carbono orgánico está alto, hay alta presencia de materia fecal. Entonces, eso se consumía. No conozco los últimos reportes de la potabilización del agua, porque eso se deben hacer con frecuencia. Y hay parámetros que no están dentro de la norma, como son la lectura de partes por millón o partes por mil de elementos químicos. Es decir, no se mide el mercurio, no se miden metales pesados, no se mide plomo, no se miden otros elementos que son causas de cánceres estomacales, cáncer intestinal y otro tipo de enfermedades. Eso es lo que se ve en el Quindío.
y no únicamente, y una vez que el alto volumen de turistas, la entrega de los terrenos de reserva a las aguacateras, que se me escapan en este momento los nombres. El aguacatejas, que inclusivamente el gobierno ahora dijo que iba a exportar, abrir mercado de aguacatejas para Paraguay. Pero ese aguacate, que es muy rico, es delicioso, pero es un alto consumidor de agua. En Petorca, Chile, los cultivadores de aguacatejas secaron 2 ríos. Hay documentos de eso. Entonces nosotros con las aguacateras estamos eh, dispuestos a perder la cantidad de agua para el consumo. Y no solo eso, agravado también por los eucaliptos y los cipreses que cultivan en estas zonas Smurfy Kappa, que ahora se asoció con una entidad gringa y son también unos deforestadores, porque cambiaron el bosque nativo, donde hay una serie de especies vegetales y animales que conservan el medio ambiente, por unos pinos donde no se oye el trinar de un pájaro, no se oye el zumbido de un zancudo. Entonces, a eso nos vamos. Y si quieren constatar, en el sector de Barbas Bremen hay un relicto boscoso y un sector cultivado de pinos. Usted puede pasar de uno al otro lado y está en ambos ambientes. Y se va a dar cuenta del silencio que hay en uno y del ruido que se produce en el otro. Ahí pues, para que no crean que son inventos míos, que es por desprestigiar esas empresas. Es decir, la reforestación en Colombia, Smurfy Kappa, tiene una deuda histórica con el Quindío y las aguacateras empiezan a tenerla, y bastante rápido y grande. Tuve la oportunidad, Javier, hace unos 10, 11 años, de ir a México y en varios estados la desertificación a causa de la siembra masiva del aguacatejas ha creado unos problemas sociales enormes. Eso ya está probado. Pero hay algo que viene conexo a la siembra del aguacatejas y es la inseguridad. Aquí se habla mucho de el alto consumo de agua por hectárea de aguacatejas sembrado y no se habla de un problema que lo vi, lo sentí y me asusté. Íbamos por una carretera veredal rumbo a una finca a hacer unas entrevistas y pasaron dos ambulancias y se me dio por preguntarle al conductor del Uber en el que estábamos, ¿qué pasaría? ¿Algún accidente? Me dijo, yo no creo, eso me suena a cañoneo, como mencionan ellos allá. ¿Y qué es cañoneo? Me dice, no, ahí deben estarse emboleando cuerno de chivo. Yo, hábleme en colombiano. Están rafagueando, están enfrentados a alguien. Y como por allá hay tanto narcotráfico, al igual que acá, pues yo seguía inquieto. Y imagínense, periodistas, me inquieté. Pasamos por ahí, por una finca, y ahí estaban las ambulancias y ya había llegado la autoridad. Y lo que había ocurrido es que acababan de asaltar esa hacienda aguacatera. Se llevaron un poco de camiones. Es que eso cuesta un dineral. El aguacatejas en México se ha vuelto un problema de inseguridad porque asaltan las fincas, fusil en mano, y se llevan toneladas de aguacate. Y cuando usted va a vender ese aguacate en el mercado, ni siquiera en el negro, sino en el simple mercado, no tiene ningún problema porque el aguacate no es cocaína, pero sí tiene unos costos altísimos. Entonces eso debiese de servirnos de campanazo también para que las autoridades que tienen que ver con el ambiente también piensen en que la siembra masiva de aguacatejas trae inseguridad. Bueno, hay dos cosas de los aguacates Uno, el aguacate ha servido
en alianza con el narcotráfico. Hace unos años iban unos, no sé si era para Europa o no sé, que cogieron un cargamento de aguacates de cocaína, rellenos de cocaína. Abrieron los aguacates y la carnosidad del aguacate era cocaína. Entonces, el narcotráfico está metido ahí dentro del cultivo de aguacates. Entonces, ¿cómo hicieron el narcotráfico para meterse en eso? Meter la cocaína dentro del aguacate, tuvieron que comprarlo. ¿Y quién los vendió? Los productores. Ingenio, ¿Ves? ingenio ¿Ves? latino. Ingenio ¿Ves? latino, ¿no? Pero ahí hay que buscar la relación. Sí, claro, ¿Cierto? obviamente. Sí. Sea usted Pero, el abogado del diablo y ahí está. pero Y Javier, otro dato saltamos curioso de los saltamos de aguacates. las quebradas de Medellín, de las 53, de Armenia, de las 53 quebradas, a el aguacate Hass. Sí. Sin abandonar el tema del aguacate Hass, retrocedamos un poco. Sí. De esas 53 quebradas, para que a los videoseguidores no les quede duda, usted podría decir que hay 3, 5, que al menos las puede usted pasar, obviamente no descalzo, pero si puede siquiera meter el pie ahí en estas quebradas, o Y se le mueve la absolutamente, planta. absolutamente las 53 están caóticas. Bueno, yo primero le quiero contar una anécdota, ves, un dato. Hace pocos años, en el Super Bowl en Estados Unidos, se vendieron 40 toneladas de aguacates Hass en un solo partido, que era Sí, la en el final evento. del fútbol americano. Y cantó Shakira ese día. 40 toneladas de aguacate. Eso no es cualquier aguacate, cualquier 2 o 3 aguacates. Y un aguacate tan pequeñito. Y volviendo al aguacate, el aguacate conduce también a que las aguas subterráneas, porque esas quebradas posiblemente el agua siga aflorando, pero subterráneamente es posible. No digo que sea cierto, no. La CRCO tiene estudios donde habla de aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas pueden ser en cierto momento una solución a la necesidad de agua. A la falta de agua se pueden extraer aguas subterráneas profundas. Eso no es. Aquí en el Quindío, en Tebaida, el acueducto de Tebaida se surte de unas aguas del río Quindío y de unos pozos que están ubicados por el aeropuerto del Edén, que son los que surten de agua a Tebaida. Entonces, tenemos que pensar en eso, en las aguas subterráneas. También teniendo en cuenta que la cuenca, las aguas de la montaña, pues baja a alimentar los suelos del pie de montaña. De las quebradas, el tribunal habló que había que recuperarlas. De eso se han hecho algunos ¿Cuánto trabajos. hace aproximadamente? En ese entonces valían medio billón de pesos, cerca de medio billón de pesos, que debían ser aportados por el tribunal, me parece una parte, por el tribunal no, por el departamento, la CRQ y el municipio. Para ellos era un infierno de plata que no tenían, pero como era plata que no la deben desembolsar de una, sino que los trabajos van avanzando y hay que ir pagando, entonces eso se financia. Han hecho un alcantarillado paralelo en la quebrada de la Florida y han recuperado en parte y uno puede mirar y si ahí se ve una poca recuperación de la quebrada, teniendo en cuenta que estas recuperaciones no son de la noche a la mañana, son años de contaminación. Entonces, para que las piedras vuelvan a lavarse, para que la quebrada vuelva a tener vida, que vuelvan a surgir ahí algas, que vuelvan a subir bacterias y algunos alevines. Sí, algunos peces se demoran años. Eso no es. Inclusive hay que sembrar, es decir, traer de otras partes para sembrar ahí y recuperar biológicamente esas quebradas. Es decir, hay que hacer restauración. Finalmente, Javier,
sí podemos decir que tenemos al menos 5 quebradas en Armenia que no estén en estado comatoso. Es algunas, es que no me acuerdo el nombre de la quebrada, que hay por la universidad, entre la carrera 19 y la universidad, que es una quebrada que va a desembocar a la quebrada de Hojas Anchas, que queda en límites entre Circasia y Armenia. Esa también recuperaron un tramo. Yo creo que pues esa estaba menos contaminada porque viene recuperada desde su nacimiento. El nacimiento de esa quebrada es en un predio de la Universidad del Quindío. Entonces, sí podemos decir que hay esto. Lo que me parece a mí una bomba de tiempo de todas las quebradas que tiene Armenia es la quebrada Armenia. Porque hace muchos años, no recuerdo cuántos, eh, una corporación japonesa hizo la canalización de la quebrada Armenia, pero ya esa estructura cumplió su vida útil. Y se han hecho trabajos de alivio a la quebrada porque se inunda en el sector del centro comercial del Café, en la carrera 19 entre calles con calle 16. La carrera 19, donde quedaba antes una empresa de transportadores y donde hay unos locales desocupados y los vendedores de frutas se hacen sobre la calle entre carreras 19 y 18, que ahí ayer pasé y vi que había sobre el pavimento repavimentaron. No sé, pues, con qué objeto. Barrunto que fue para evitar que las aguas de la carrera 18 con 16 aumentaran el caudal en ese sector. Pero ahí trasladaron con un tubo superficial, no muy profundo, y descargaron a la misma quebrada como en la calle 21. Ahí descargaron el tubo, no sé. Inclusive ahí fue víctima un amigo de un accidente. Se cayó por una lumbrera que dejaron tapadas con tablas y él se paró en esas tablas sin saber porque se cruzó la calle por donde no debía y se cayó. Afortunadamente el amigo está vivo y sigue trabajando, pero es cosas que hay que pensarlas. La quebrada Armenia es una bomba de tiempo y es un sector grande de la ciudad porque acumula eso. Y el agravante es que aquí se están construyendo alcantarillados combinados, es decir, que recolectan aguas lluvias y aguas servidas. Cuando la norma debe decir que los alcantarillados deben de ir separados. Los alcantarillados domiciliarios van independientes a una PETAR, es decir, a una planta de tratamiento de aguas residuales, así se llama. PETAR quiere decir planta de tratamiento de aguas residuales. Y las aguas lluvias, o sea, pluviales, si pueden ir abiertamente a la quebrada, caer directamente a la quebrada, porque la contaminación que traen es mínima y aquí en Colombia todavía no han llegado las lluvias ácidas. ¿Ya? Entonces, esas lluvias recogen un poco de la contaminación del aire y la arrastran por las aguas. Bueno, Javier y seguidores, ahí pueden ver al periodista Javier Pineda, ya escucharon algunas de sus apreciaciones. Tema interesante, Aguacatejas, las quebradas de Medellín, lo De ampliaremos. Armenia. Perdón, Armenia, pues estoy, Está paisado hoy. estoy apaisado hoy. Las quebradas de Armenia 53 que lastimosamente se encuentran en un estado lamentable y digamos las siembras de aguacatejas que no han traído pocos problemas a la región, Y de pero eucaliptos. pero son temas que hay que hablar. Por eso el periodista Javier Pineda Oviedo a partir de esta semana inicia su programa Simbiosis
y finalice invitando a este contenido a los videoseguidores de Proyectar a XM. Bueno, Milton, el término simbiosis significa un poco de unidad, ¿cierto? Pero ese no ha definido bien el nombre del programa. El nombre del programa es una sorpresa. El lunes, el martes, pues ahí nos daremos el nombre. Y espero pues que me escuchen y compartamos, que sea una comunicación de doble vía. Que no es que yo venga y les eche un cuento y ustedes calladitos se queden, no. Vamos a intercambiar porque el problema de solucionar los problemas es de doble vía. Uno como periodista tiene la obligación de mostrar una realidad para que la gente con su realidad y a partir de esas dos realidades buscar una solución. Los conflictos son eso, los diálogos son eso. Y uno habla entre sus amigos y sus opositores. Ese es el diálogo. Uno en el periodismo no debe tener enemigos, no. Tiene opositores, tiene contradictores. Entonces, eso es, que a partir de esas contradicciones las solucionemos. Que ese es el llamado que hace en este momento, se hace a nivel mundial. Y esos diálogos hacen parte de la paz de Colombia y del mundo. Y lo más interesante es que hace parte de la paz interior que nosotros debemos tener. Y yo igualmente, en cualquier momento, los invito al próximo contenido de, entre comillas, comunicación que no discrimina.